Hoy en el enganche, así está la fase de clasificación al Mundial 2026 en todo el planeta. Muy buenas, enganchados, ¿cómo estáis? Espero que estéis con ganas de una semana repleta de partidos de selecciones. Eso significa que aquí nos sale la sonrisa, que nos ponemos felices porque nos encanta el fútbol de selecciones. ¿Qué hay más bonito para representar un canal de YouTube de fútbol internacional 100% que poder disfrutar de cómo todas las selecciones del planeta se están peleando al mismo tiempo en cualquier punto del mundo para meterse en el siguiente Mundial 2026? Es un vídeo donde vamos a analizar exactamente y al detalle cómo está la situación en Oceanía, cómo está la situación en Asia, en África, en Europa, en CONMEBOL y en CONCACAF, es decir, cómo está cada fase de clasificación rumbo al Mundial 2026 que tiene ya pronosticado el siguiente sorteo en el mes de diciembre. Esta semana, estos 10 días van a ser fundamentales porque todas las selecciones van a disputar los partidos clave para clasificarse y de ahí quienes no lo consigan van a tener que jugar una repesca que no es nada sencilla de entender, que probablemente hayas escuchado en el fondo que es una alternativa para tu país o para una selección que te crea simpatía, pero todavía no sabes interpretar muy bien y no sabes el formato que va a tener. Bueno, pues para eso vamos a estar aquí en el enganche para contártelo absolutamente todo en este vídeo. Pero antes, este vídeo es café para muy cafeteros, con lo cual aquí estamos tomándonos el café. Cierto que no engañamos a nadie. Este vídeo es para aquellos que sean devotos del fútbol internacional 100% y que quieran encontrar aquí todas las respuestas a cómo está ahora mismo la fase de clasificación. Así que, sin más dudarlo, cafecito en mano, os pido comentarios por aquí, que os suscribáis, que deis al me gusta, que pongáis clic en la campanita porque así os va a llegar cada aviso de contenido diario que sacamos aquí en el enganche. Recuerdo que estamos en YouTube, evidentemente, que generamos no solo vídeos largos, sino también shorts que son de historias muy concretas, que son de verdad muy interesantes. También en Instagram, también en Fibers, también en TikTok, donde somos ya una barbaridad. Todo eso para hacer que este canal de fútbol internacional pueda seguir creando contenido a diario de fútbol 100% internacional. Estamos en todos los países, estamos en todas las selecciones, estamos allí donde hay historias que contar y eso es el enganche, pero este vídeo es Mundial 2026 fase de clasificación, así que quiero vuestros comentarios para ver qué os parece, si os ha ayudado algo después el vídeo, si os ha gustado, todo lo que sea, ahí en comentarios nos los podéis dejar que nos va a hacer muchísima ilusión y respondemos absolutamente a todo. Así que empezamos. Y lo primero de todo es empezar a conocer cómo va a ser esa fase final con 48 selecciones. Ya sabéis que va a ser el primer mundial en el que van a participar tal número de selecciones, que se ha aumentado el cupo a nivel global y que evidentemente esto ha generado de alguna manera alguna polémica, alguna crítica, algún análisis desde el punto de vista de ¿merece la pena abrir el abanico para otras selecciones para democratizar el fútbol o realmente se está enmascarando la idea de democratizar el fútbol cuando sabemos que esta apertura se hace principalmente para que FIFA pueda tener contentas a más federaciones del mundo y también tener su cupo y su voto de cara a próximas decisiones? Eso es un debate, lo hemos analizado por aquí. Os vamos a dejar el vídeo en el que estuvimos analizando este tipo de controversia generada a nivel de selecciones, pero este que estamos viendo es el logo del Mundial 2026, que va a ser en Estados Unidos principalmente, pero que también va a tener partidos en Canadá y en México. Ya hemos visto las más cortas, este es el logo, quieren claramente crear un eslogan que sea una marca en sí, a modo de este Mundial, no tanto alinearse con FIFA, sino más Mundial 2026 como marca en sí, y por eso han utilizado ese número 26 de fondo negro con la copa Jules Rimet. ¿Cómo está ahora mismo la fase de clasificación? Recordamos, ahora mismo vamos a analizar cada federación para conocer cómo está y qué nos espera estos días de cara a clasificación o cupos de repesca, pero estas son las selecciones que están ahora mismo ya clasificadas. Lo vemos primero en CONCACAF, evidentemente las tres que están de anfitrionas del torneo: Estados Unidos, México y Canadá. Es seguramente la federación que mejor, la confederación que mejor ha salido de este nuevo cambio de formato con un número mayor de selecciones, porque probablemente de haberlo mantenido
era difícil que podamos ver ahora mismo milagros como se pueden dar, como Belice, Curazao, Jamaica, Surinam, jugando un mundial. Tremendo va a ser y creo que alguna de ellas lo va a conseguir. Le quedan 3 cupos, como veis, por detallar y por otorgar en estos días extras, más una posibilidad de repesca extra. Conmebol, están clasificadas ya 6, ahí las vemos: Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay. Así se clasificaron en ese orden. Hay una alternativa que es de repesca, que va a ser para Bolivia y ya está definida, como estamos viendo justo debajo. Os cuento también, por parte de Oceanía, evidentemente Nueva Zelanda. Por parte de, vemos ahí también de Asia, está Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, está también Australia, que ya sabéis que juega en la en la Confederación Asiática, Irak y Arabia Saudí. De Irak y Arabia Saudí después vamos a hablar, porque lo que han hecho en Asia para que se clasifiquen estas dos selecciones no tiene nombre. Hemos hablado de ello en los shorts del enganche y vamos a hablar más porque ha sido tremendo. Después, cuando lleguemos a la parte de Asia, os lo voy a explicar, pero es brutal cómo han tenido ayudas de todo tipo, brutales, denigrando al resto de selecciones, y os lo voy a explicar después. Y también vemos ahí en África. Veo pequeñita la pantalla según estoy hablando con vosotros, con lo cual a veces me cuesta ver un poco, pero me guío por las banderas, que más o menos las veo de lejos. Marruecos, la otra selección es Túnez. También está ahí Egipto, también está Argelia, también está Costa de Marfil, está Ghana, la gran sorpresa que es Cabo Verde, está Sudáfrica y está Senegal. Todas esas están ya clasificadas. Recuerdo evidentemente también que va a haber en repesca otra más africana. Después, por parte de UEFA, por parte de Europa, solamente tenemos a Inglaterra clasificada, pero es verdad que hay otras selecciones como España, como Francia, que es cuestión de estas 2 jornadas que vamos a vivir para que se metan y prácticamente en estos 10 días vamos a conocer el 80%, el 90% de las que faltan por clasificarse desde el punto de vista de Europa, ¿vale? Vamos a empezar por explicar cómo va a ser la repesca, porque me parece, de alguna manera, muy interesante el cómo va a ser, porque creo, por lo que he atisbado hablando con muchísima gente, he atisbado que la gente no tiene muy claro cómo van a funcionar las repescas internacionales. Cuando se acaben los partidos clasificatorios que vamos a tener en estos 10 días, se van a terminar las fases de clasificación de todas las confederaciones. Pero aquellos que se clasifiquen para repesca, que ahora voy a explicar cada uno cómo es en cada confederación, van a tener una alternativa todavía para el mes de marzo. A mitad de marzo de 2026, apenas unos meses antes del Mundial, apenas 3 meses antes del Mundial de hecho, se van a clasificar las últimas selecciones, que van a ser 2 más. Esas van a conseguirlo por repesca y se va a organizar el formato de esa repesca como os acabo de poner aquí. Van a ir todavía a esa repesca Bolivia, que ya le veis abajo del todo que está junto con Nueva Caledonia. Esas 2 selecciones ya están clasificadas, van a estar fijo en esa repesca, más también selecciones de la CONCACAF, 2 más, insisto, puede ser Honduras, puede ser Guatemala, puede ser, lo tengo por aquí un poco todo apurado, puede ser Surinam, puede ser Panamá, puede ser Curazao, Jamaica. Pueden ser muchas selecciones todavía, por lo cual no me quiero pronosticar, pero van a ser 2 más de CONCACAF. Y aparte, también va a ir una selección más africana y una más de Asia. Todo eso se va a conocer en apenas unos días, ¿vale? Pero quería que vierais cómo van a ser las llaves. Esto va a ir por ranking FIFA. Cuando termine la fase de clasificación, que van a ser en 10 días, FIFA, mejor dicho, va a decidir por ranking qué selecciones van a ser cabezas de serie y quiénes no lo van a ser. Las que sean cabezas de serie van a tener que jugar solo una eliminatoria. Ahí lo veis apuntado, entrarían en semifinales, digamos, en la final, digamos, mejor dicho, de la repesca. Pero las semifinales se crea una llave por un lado y otra llave por el otro. Unos juegan por un lado, otros juegan por otro. Semifinal y final por un lado, semifinal y final por otro. Creo que queda bien explicado con la imagen que os estoy poniendo aquí en pantalla. Los 2 que tienen mejor coeficiente van a jugar solo un partido y el resto van a tener que jugar 2. ¿Vale? Así que 6 selecciones divididas en 2 llaves. Es difícil clasificar
porque van a ser selecciones muy igualadas en nivel, excepto Nueva Caledonia, que evidentemente es un milagro absoluto que se haya metido hasta aquí, pero es el hecho de haber aumentado un cupo de Oceanía, es el rival más débil de largo, pero vamos a ver el resto, porque yo creo que sobre todo la africana va a tener un poco más de opciones de clasificarse. Estos dos partidos, mejor dicho, estos 6 partidos, porque son 1, 2, 3 por un lado y 3 por otro, o 2 por un lado y 2 por otro, mejor dicho, van a ser estos 4 partidos disputados en México, ¿vale? En México, antes del Mundial. Se va a jugar en México. Recuerden esto porque es importante, es decir, no va a ser sede de ninguna de las selecciones clasificadas independientemente de la que sea. Esto puede favorecer algo más, claro, ligeramente por cercanía a las selecciones de la CONCACAF, evidentemente, porque si se mete, vamos a suponer, como van a ser en México, cualquiera de la CONCACAF que se meta va a estar mucho más cerca, evidentemente, que el resto de selecciones que no van a poder contar con sus aficionados, básicamente en esas llaves que aquí os explicamos. A ver, paso al siguiente. Empiezo por África, ¿vale? Empiezo por África. Hay que tener en cuenta en África un detalle, y es que la fase de clasificación ha terminado hace un mes. Ha habido muchísima controversia porque ha habido selecciones como Cabo Verde que se han metido rompiendo todos los pronósticos y seguramente es una de las que nadie contaba que podía meterse de manera directa. Y esto nos ha dejado 2 cruces eliminatorios. Os explico cómo van a ser. Se van a jugar estas semifinales. De hecho, empiezan antes que nadie porque van a jugar el próximo jueves, horario europeo, a mitad de la tarde. El próximo jueves ya van a jugar. El primer partido va a ser Nigeria-Gabón. Os he puesto una imagen, por ejemplo, Osimhen contra Aubameyang, que es uno de los duelos de grandes delanteros africanos de los últimos tiempos. Evidentemente, Nigeria tiene cierto favoritismo, es el país más futbolero de África, es el país cuya masa social empuja más, porque es un gigante en lo que tiene que ver con África y que está muy acostumbrado a estar en fases finales mundialistas. De hecho, el hecho de que no se haya clasificado de manera directa ya demuestra que no está pasando uno de los mejores momentos. El otro cruce, que se va a disputar también el mismo día, va a ser el Gabón, mejor dicho, el República Democrática del Congo contra Camerún. Recuerdo que República Democrática del Congo, políticamente hablando, es lo que antes de la independencia, antes del cambio de nombre, antes de todo lo que ha sucedido a modo social político en ese país, antes era Zaire. Zaire ya jugó el Mundial del 74, con aquella imagen mítica de Ilunga saltando en la falta del partido ante Brasil, de alguna manera reivindicando el tratamiento despectivo y lamentable que estaban sufriendo en el país y los descentrados que estaban estos chicos de Zaire por haberse clasificado para el Mundial en una situación política, social muy complicada para ellos. Los utilizaron prácticamente como arma política. Aquel Ilunga, evidentemente, por ejemplo, ya le entrevistamos en El Enganche, en la web del Enganche, unos meses antes de fallecer, porque después falleció, pero aquella jugada pasó a la historia. Pues precisamente había tenido simbología con Camerún en aquellos momentos, en aquellas fases clasificatorias, habló de hace muchísimo tiempo, pero va a ser un partido muy importante, porque es verdad que República Democrática del Congo a nivel africano ha sido importante más hace unos años que ahora, que no parecía que tenía tanto talento y de repente se va a enfrentar a Camerún, que es la selección que no ha logrado su cupo porque en su grupo Cabo Verde rompió todas las estadísticas pronósticos. Así que tenemos 2 duelos que son increíbles, ese Nigeria-Gabón y ese República Democrática del Congo contra Camerún. Recuerdo además, que me ha apuntado aquí alguna cosita más, que en el caso de estas 2 semifinales, evidentemente quien gane estas semifinales después va a la repesca internacional. Es decir, el que gane de este cruce primero tiene que ganar esa semifinal y después la final. Pero el premio no va a ser ir al Mundial. El premio va a ser caer en la repesca que os acabo de explicar. Es decir, que cualquiera de estas selecciones va a tener que pasar mínimo estos 2 partidos más un tercero que jugaría ante alguno de los equipos de la repesca. Lo bueno que tienen los africanos, como os he dicho antes, es que probablemente por ranking FIFA ellos sí que van a hacer cabeza de serie. Con lo cual la opción de que Nigeria, por ejemplo, o Camerún estén en el próximo Mundial es más cercana, ligeramente más cercana,
que las otras selecciones que vayan a la repesca, porque van a tener que jugar un partido menos. Pero quiero resaltar esto, se va a jugar en Marruecos, se va a jugar en Rabat los 2 partidos, y la final también de esta repesca africana, para conseguir el billete a la repesca internacional. Lo repito de nuevo, no irían clasificados directamente al Mundial. Eso por parte de África. Por parte de Asia. Os explico cómo ha sido, porque hemos tenido clasificatorios tremendamente largos en Asia. Hace mucho tiempo se empezó a jugar. Había 8 cupos más 1 de repesca. 8 cupos más 1 de repesca. Se han metido, como digo, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudí. Qatar y Arabia Saudí se han metido, pero no se clasificaron por la vía directa en la fase de clasificación. Se metieron cuando las selecciones asiáticas han quedado en su propia repesca y han recibido todo tipo de favores. Por lo pronto, Qatar no se había clasificado como segunda de su grupo para ser anfitriona. Pero FIFA se saltó las reglas y no le dio esa localía a la selección que sí que lo merecía. Con lo cual, Irak y Emiratos Árabes se pillaron un cabreo tremendo porque directamente se han reído de ellas en su cara. Así de claro. Ha cambiado FIFA. La Confederación Asiática ha cambiado las reglas a mitad de camino, no les concedió la localía a quienes debían y además, sin avisar a nadie, dijo que las repescas de cada grupo iban a ir unas a Qatar y las otras a Arabia Saudí. Es decir, estas 2 selecciones iban a ser locales. Lo curioso de todo esto es que no solo no se lo habían ganado deportivamente, sino que además, de alguna manera, al ponerles de locales a los 2, les permitieron no jugar entre sí, cuando por formato hubiera sucedido que hubieran jugado entre sí. Es decir, otra ayuda más. Y la última ayuda ya definitiva, que demuestra que se han reído de los demás, de las demás selecciones en Asia, es que tanto Qatar como Arabia Saudí no solo han jugado local, sino que en esa repesca asiática que tenía 3 partidos, porque era un grupo por un lado de 3 y otro grupo por un lado de otras 3 selecciones, en esas repescas jugaron con más tiempo de descanso que el resto. Jugaron el primer partido, el segundo no lo jugaron ellas, sino que lo jugaron sus rivales y en la última jornada volvieron a jugar. ¿Qué te beneficia esto? Primero, más descanso. Unas selecciones tenían 3 días, otras, Arabia Saudí y Qatar, curiosamente, no solo eran sedes, sino que tenían 6 días de descanso y además jugaban el último día, con lo cual sabían el resultado que necesitaban conseguir. Por eso, aunque Arabia Saudí y Qatar han accedido, porque finalmente se clasificaron de milagro, además las dos, sobre todo Qatar, que sufrió muchísimo, se han clasificado para el Mundial, casualmente han recibido todo tipo de ayudas de la Federación Asiática y de FIFA. Ya sabéis por qué, ya sabéis dónde se disputó el último Mundial, ya sabéis dónde se va a disputar el siguiente, ya sabéis que son los grandes patrocinadores del fútbol mundial ahora mismo, son empresas y de alguna manera compañías gigantescas de estos 2 países, con lo cual creo que no hace falta explicar más, pero han recibido todo tipo de ayudas. ¿Quiénes han pagado el pato? ¿Quiénes se han comido el marrón? ¿Quiénes han salido perjudicadas? Principalmente las 2 selecciones que vemos aquí ahora mismo en pantalla, que son Irak y Emiratos Árabes. He puesto abajo el ranking FIFA que tienen ahora mismo. Irak es la número 58, Emiratos Árabes es la número 67 del mundo. Recuerdo que en Emiratos ahora mismo es Solaroyu, el rumano, el seleccionador, y en Irak echaron al español y ha llegado Graham Arnold, el australiano. Los 2 seleccionadores han criticado mucho lo que acabo de decir yo del formato, de cómo han ayudado a Arabia Saudí y a Qatar. Tremendo, de verdad. Esto es para no perdonarlo nunca. Pero más allá de eso, se van a tener que disputar ellos a un doble partido. Y este sí que se va a jugar en Emiratos y en Irak. Primero en Emiratos y después en Irak. Recuerdo, Emiratos Árabes Unidos tiene un lío tremendo a nivel federativo porque no ha gustado al resto, pero han nacionalizado de manera express a un montón de brasileños que llevan jugando un tiempo en el país, en la Liga Nacional, que tenían algún ascendente por ahí que han sabido rebuscar. De alguna manera no ha gustado al resto de selecciones, pero Emiratos Árabes tiene un montón de nacionalizados, la mayoría de ellos brasileños. Y aún así no ha logrado clasificarse directamente. Irak, que ha trabajado muy bien en los últimos tiempos, pero que federativamente son un desastre tremendo, va a rezar todo lo que pueda para clasificarse para el Mundial. Recuerdo, y lo digo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, Emiratos Árabes ya jugó un Mundial también, e Irak también. Creo recordar que Emiratos fue en el Mundial de España.
La realidad es que cualquiera de estas dos selecciones que se clasifique para el Mundial va a ser un sorpresón, porque se explica desde el aumento de cupos, sí, pero de verdad, por el rendimiento que han dado, perfectamente podían haber merecido más esto que Arabia Saudí o que Qatar. Pero ya acabo de explicar lo que ha sucedido en Asia y probablemente no sabías, y esas son las cosas que me gusta contar aquí en El Enganche. Así que si a ti también te gusta, me callo un segundo y tú haces clic en el me gusta, nos dejas un comentario y también te suscribes con la campanita. Yo me callo un segundo y ahora seguimos. ¿Ya lo has hecho? Pues seguimos. Nos vamos a Europa. A Europa es verdad que es el más sencillo de explicar. El más sencillo de explicar porque a la vez es el más difícil de pronosticar. Primero porque faltan solamente 2 partidos por cada grupo, pero Europa ya sabemos que tiene 16 billetes y que 12 lo van a conseguir siendo líderes de su grupo. Va a entrar España, va a entrar Inglaterra, que las he puesto aquí como las principales representantes de Europa ahora mismo. Va a estar también, evidentemente, Holanda, va a estar también Francia, va a estar también Portugal, van a estar prácticamente todas, no va a fallar ninguna de las favoritas. Aquí la idea, la historia que puede quedar por contar es que a lo mejor se meta alguna selección que no está en el plan inicial. Y recuerdo, va a haber 4 plazas para la repesca que se va a jugar dependiendo de la National League. Recuerdo, aquí no hay una repesca entre ellos en sí, sino que esa repesca ya está estipulada por la National League, que es el otro torneo potente que tiene Europa y que ha ido ganando presencia y que también importa de cara a la fase de clasificación para el Mundial. Porque las selecciones que no se clasifiquen vía clasificación normal para el Mundial tienen la opción de, si lo has hecho bien en la National League, ahí tiene tu posibilidad de meterse en la cita mundialista. Pero va a ser en marzo de 2026 cuando vamos a ver ese desenlace final, que ahora mismo es impronosticable porque se pueden meter cualquier selección, hay muchísimas, con lo cual es casi imposible imaginarlo, pero evidentemente lo sabremos en marzo. Hablo de CONMEBOL. CONMEBOL, recuerdo que evidentemente ha sido una de las confederaciones que también de alguna manera era más fácil pronosticar qué iba a pasar, porque son 10 selecciones, se metían 6 de la fase de clasificación de las eliminatorias sudamericanas, eso facilitaba mucho el trabajo a las favoritas, que se han dejado llevar muchísimo. Por eso, como os he comentado antes, se ha clasificado Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, en ese orden, ¿vale? En ese orden clasificatorio. Pero hay una 7ª plaza que es repesca, esta ya es pase directo a la repesca internacional, pero tiene pinta que ha sido Bolivia, pero tiene pinta que los bolivianos que jugaron su último mundial en el 94 pueden volver, pero van a tener que pasar seguramente 2 rondas, no solo una de repesca internacional, porque su ranking FIFA está por debajo de las africanas, incluso por debajo de alguna de las asiáticas, con lo cual tiene pinta que Bolivia aún así va a tener que pasar 2 eliminatorias, con lo cual los bolivianos lo van a tener igualmente complejo. Aunque desde aquí mi apoyo, evidentemente, a todo el pueblo boliviano, que queremos verlos de nuevo en un mundial y que han hecho tremenda fase de clasificación basándose sobre todo en el alto. Que ya digo desde aquí que quiero ir un día a contar la historia de cómo se vive un partido en el alto, de que debatan sobre, reivindiquen que pueden jugar en su país en su altura y que se juega donde se nace, como ellos reivindican. Y yo, desde luego, y desde aquí del Enganche, lo aplaudimos porque tiene que ser así, porque consideramos que el fútbol democráticamente justo es así. Así que Bolivia, suerte y ojalá esté en el Mundial. Pasamos a la siguiente, ya os he explicado antes cómo va a ser la repesca en el caso de CONMEBOL. Pasamos a la siguiente. Esta es Oceanía. Es bastante peculiar explicar lo que pasa con Oceanía, ¿vale? Porque tenía un cupo directo y uno a la repesca. Son 13 países en Oceanía. Han participado solamente 11, porque hay algunos que son islas evidentemente muy remotas, es muy difícil, pero al final de la fase de clasificación acabaron jugando las 2 selecciones primeras de grupo de cada uno de los 2 grupos que había. Por un lado fue Nueva Caledonia y Fiji, por el otro lado fue Nueva Zelanda y Haití. Nueva Zelanda ganó, Nueva Caledonia también ganó y en la finalísima ganó Nueva Zelanda 3-0 a Nueva Caledonia. Es decir, Nueva Zelanda ya tiene su cupo, como os he dicho desde el principio, al Mundial. Va a estar otra vez, evidentemente, desde que se fue a Australia a jugar con la Federación de Asia. Le facilitó el camino a Nueva Zelanda, que ya se clasifica siempre para el Mundial, porque aunque no es una selección top, sí que es la más top dentro de su confederación. Y esto no puede llevar a que Nueva Caledonia va a jugar la repesca y a lo mejor jugar en el próximo Mundial. Sería un milagro tremendo, porque Nueva Caledonia son jugadores que no son profesionales, son amateur. Y evidentemente es un milagro siquiera que vaya a jugar esa repesca, pero aunque es el rival más débil de la repesca,
Es un crecimiento exponencial para ellos, está sirviendo para que cada vez sean más importantes a nivel Oceanía y a nivel empezar a jugar en categorías inferiores. Ya hemos visto a Nueva Caledonia en mundiales femeninos, hemos visto a Nueva Caledonia en mundiales masculinos sub-20, también digo femeninos de federaciones de categorías inferiores, pero cada vez empiezan a tener más roce internacional y así es como las selecciones de países remotos o que no están acostumbrados al roce con la élite acaban al final dando un paso adelante. Este fue el aviso, el anuncio, el programa de ese partido final. Nueva Caledonia perdió contra Nueva Zelanda, por lo tanto Nueva Zelanda ya está metida en el Mundial y Nueva Caledonia va a tener esa repesca a última hora. Y me queda la que para mí es la más bestia ahora mismo, que es la CONCACAF. ¿Cómo está la CONCACAF? Porque recuerdo, México, Canadá y Estados Unidos ya están clasificadas para el Mundial porque son anfitrionas. Esto aumentó el cupo, dejando uno más directo y un cupo para la repesca, de tal manera que son 13 países, mejor dicho, perdón, que me estoy equivocando, ya clasificados los que he dicho, México, Estados Unidos y Canadá. Cupos son 3 directos de lo que queda, más 2 repescas. Es decir, tiene muchas opciones ahora mismo todavía la CONCACAF de meter varias selecciones en su Mundial. Recuerdo que jugaron diferentes rondas hasta que han llegado ya a la ronda definitiva, que es la tercera ronda. ¿Vale? En esta tercera ronda son 12 países, se dividen en 3 grupos de 4 selecciones y ahora mismo recuerdo que los líderes de cada grupo, es decir, 3 selecciones, líderes de su grupo, se clasifican directo para el Mundial. Y habrá 2 cupos más que tendrán ese billete para la repesca internacional que yo os he explicado antes, que es la única confederación que tendría 2 billetes en la repesca internacional. Lo curioso de todo esto es que está absolutamente indescifrable, está absolutamente divertidísimo. Es un torneo, mini torneo random a tope porque podíamos imaginar que Costa Rica, que Panamá, que vienen de haber jugado los últimos mundiales o por lo menos haber estado cerca de ellos, eran las selecciones que contaban con mayor favoritismo, una vez que no estaba Estados Unidos, Canadá ni México, que ya están clasificadas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como se ha aumentado el cupo, las selecciones que hasta ahora no contaban demasiado en esta parte del mundo han sabido generar una serie de políticas y una serie de proyectos para aumentar la competitividad. Y de repente ha aparecido Curazao encontrando todo tipo de ascendencia en sus jugadores para que gente, futbolistas que estaban jugando en Holanda, en Francia, en Bélgica, volvieran a su país de origen o de sus ancestros para jugar con su selección, y lo ha logrado Curazao, lo ha logrado Surinam, lo ha logrado, por ejemplo, también la selección de Jamaica, y lo están logrando, por ejemplo, alguna selección también inferior que hasta ahora no había hecho ningún ruido en esta fase de clasificación. ¿Qué ha ocurrido? Que ante ese aumento de cupos todo se ha igualado una barbaridad. Y ahora mismo, faltando 2 jornadas, tenemos, tal cual estáis viendo aquí, la fase clasificación. Por un lado estamos viendo Surinam y Panamá con 6 puntos en el primer grupo, pero Guatemala tiene 5 y El Salvador tiene 3, es decir, todavía puede pasar de todo. En el segundo grupo está Jamaica con 9 puntos, que lo tiene prácticamente hecho, en esta doble jornada se lo va a jugar, pero tiene pinta que quizás es la que más consistencia está teniendo. Está Curazao con 8 puntos. Y está Trinidad y Tobago con 5 y Bermudas con 0. Bermudas evidentemente ya no puede hacer nada, pero Trinidad y Tobago, fijaos qué bajón para una selección que hace poco también estuvo en un mundial y que parecía que podía tener cierta ascendencia también en esta fase. Y en el grupo 3 está Honduras con 8, está también la selección de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1, prácticamente ya no puede hacer nada. Así que puede pasar cualquier cosa. Y de repente esa Surinam que tiene a Becker, el jugador de la Real Sociedad, que ha llamado a Haps, el lateral que estuvo en su momento en el Feyenoord, que tiene a Denwil, que tiene a Boetius, los ha llamado aprovechando su ascendencia y está compitiendo hasta el punto que ahora mismo puede ir al Mundial. Es tremendo lo de Surinam, por ejemplo. Lo de Curazao, tiene a Nicholson, tiene a Cefas, son 2 jugadores también importantes que están dando buen rendimiento. Por ejemplo, mira, Curazao tiene a Chong, que fue un chico de la cantera del Manchester United, que después se fue al Werder Bremen, está intentando siempre hacer ruido, por ahora no se ha establecido a nivel europeo, pero que era un jugador que tenía bastantes opciones. También Gorre es otro de los chicos que está haciendo muy bien Curazao.
ese tipo de ascendencia nos está dejando historias tremendas. En Jamaica ya sabemos que ha habido un montón de jugadores de la Premier que se han vinculado rápidamente con el fútbol de Estados Unidos, de Jamaica, mejor dicho, para intentar estar en ese Mundial de Estados Unidos, como el propio Micah Richard, Micah Antonio, por lo que le había sucedido esa lesión, ese accidente que le han sacado un poco del plano, pero era otro de los que había vuelto, digamos, a su ascendencia. Pero la gente estará pendiente en este canal de qué pasa con Panamá. Está Christensen allí, nuestro ex jugador con España y también de Dinamarca, de ascendencia danesa, que está ahora mismo de seleccionador en Panamá y que también lo había hecho en las últimas fases finales de grandes torneos, por ejemplo la Copa de Oro, pero le está costando un poquito más. Todavía tiene opciones la selección de Panamá. También tiene opciones, como digo, Jamaica, muchas, y Honduras, ojo, también con 8, le puede complicar a Costa Rica, a los ticos, que se han complicado mucho el camino porque no acaban atravesando un momento de forma muy potente. A Honduras con Arriaga, con Lozano, con Palma, que me encanta, con Rivas, pero Luis Palma la verdad que me encanta, el zurdo. Así que es una confederación que está muy sabrosa, que está muy divertida, que nos vamos a divertir mucho en los 2 últimos partidos que faltan. Eso, digamos que va a ser el último detalle que falta para esa fase de clasificación, para poder explicarosla entera. El sorteo, como digo, va a ser el día 5 de diciembre, ya está todo planeado. En el momento en el que se sepa lo que va a ocurrir en esta fase de clasificación, que termina en 2 semanas, habrá el calendario ya de selecciones clasificadas totalmente y las que quedarán todavía para la repesca, que lo conoceremos en marzo, tanto en Europa como esa repesca internacional, donde no va a haber selecciones europeas porque Europa tiene su propia repesca debido a la Nations League. Creo que lo he explicado todo bien. No era nada sencillo, había que darle cobertura al fútbol mundial, había que mostrar el formato de cómo va a ser esa fase de clasificación ahora que solo faltan 2 partidos prácticamente a cada selección para estar en el siguiente mundial, y sobre todo había ganas de explicar mucho la repesca internacional, que me habéis preguntado muchísimos y que quería explicarlo aquí en un vídeo perfecto para que todo el mundo tenga claro cómo lo tiene su país o cómo lo tiene el país que le encanta y que el cual tiene simpatía para poder clasificarse para el siguiente mundial. Estará en esa fecha, el día 5 de diciembre, en ese sorteo mundialista. Así que tenía ganas de hacer todo este formato en un vídeo especial, en un vídeo para café, para muy cafeteros. Se me ha quedado frío, por cierto, el café, pero lo que no se ha quedado frío es vuestros comentarios, vuestro me gusta, vuestro like y vuestro toque en la campanita. Para seguir apoyando este contenido, para seguir apoyando 100% Fútbol Internacional aquí en El Enganche, os lo vamos a agradecer mucho, así que clic, clic, clic y hasta el siguiente vídeo. Que le vaya bien a vuestra selección.